Es un día que Dios ha hecho y nosotros estamos regocijándonos en Él. Es bueno saludarlos en el nombre del Señor. Solamente tenemos algunas veces más para saludarlos de esta forma y bueno, voy a tomar ventaja de eso, pero gracias por estar con nosotros, apoyándonos en oración, prioritariamente al servicio, que la unción de Dios esté sobre este servicio, que toque corazones que necesitan ser cambiados y dejar que la Escritura cambie sus pensamientos, su mentalidad, porque tiene el poder de hacer esto. Oremos juntos. Padre, una vez más estamos agradecidos. Hay algo sobre todo lo que tú haces que nos hace estar agradecidos. Hay algo sobre tu amor, tu verdad, Dios, que este plan que tú nos has dado para poder tener vida eterna, Señor, los propósitos, el destino que espera en toda área de nuestras vidas. Es simplemente emocionante, Señor, el servirte. Es emocionante ser parte de tu reino. Es emocionante, Señor, tener hermanos y hermanas con esa fe preciosa de que también están emocionados sobre el cielo, sobre el hacer tu obra y ministrar tu poder, Dios, en las vidas que lo necesitan tan desesperadamente. Bendice la palabra hoy, Padre, y deja que marque la diferencia, que marque la diferencia, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Comenzamos esta serie en la que nosotros estamos una semana atrás y es muy importante, una serie muy importante que estamos enseñando. Si nosotros podemos comprender y ser capaces de discernir en el Espíritu la diferencia entre palabra y confesión, nosotros tendremos una mejor relación con nosotros mismos, con Dios, y con ese poder en el cual Dios obra por medio de nosotros en su Espíritu. Estamos hablando sobre el poder de la confesión. Sí, la confesión son palabras, pero la confesión viene también con una actitud diferente, un propósito diferente, y el saber que nosotros estamos completamente en pacto con ello, que la verdad y la realidad sale de ello y que se convierte en prácticamente lo que somos nosotros. Es la verdadera realidad de poder expresarse a sí mismo, amén, por medio de nosotros, por medio del poder de nuestra confesión. O la confesión de fe crea la realidad. Yo creo que esta es una mejor forma, un mejor concepto de poder decirlo, que las confesiones de fe crean la realidad. Y siempre es posible poder descubrir la creencia de una persona por lo que esta persona confiesa. Les mencioné la semana pasada de que si la confesión de una persona es errónea, entonces su creencia está errónea. Y si su creencia está mal, entonces su pensamiento también está mal. Entonces, si esta persona está creyendo la palabra de Dios y si realmente estamos creyendo la palabra de Dios y confiando en la palabra de Dios, entonces las tres, creer, pensar y confesar, van unidos de la mano, y cuando se unen, entonces hay un gran poder en ello. Es como regresar a lo que ya hemos ministrado hace tiempo atrás, de que somos hechos en la imagen de Dios. Entonces nuestra alma tiene los mismos atributos como la misma imagen de Dios. Entonces cuando nosotros traemos nuestra alma a alineación, que son mente, emoción y voluntad, hay poder ahí. Toda la persona está en pacto con ello. Cuando se trata de una confesión y cuando llegamos a una confesión y estamos creyendo, estamos pensando y confesando estas cosas juntas, entonces grandes resultados comienzan a ver sobre esto. Entonces Dios nos está dando su palabra de confesión. Él hizo confesión de fe. La fe viene por escuchar la palabra. Entonces la palabra es lo que Dios ha confesado por sí mismo sobre las cosas que Él ha creado. Pero Dios también nos ha dado a nosotros su palabra
para poder, para que nuestro pensamiento se enderece y que nuestras confesiones sean o estén afirmando algo que nosotros creamos, que tengamos el conocimiento de ello. Entonces el conocimiento se hace la expresión con entendimiento y estas secuencias tienen que llegar en un orden. No puedes hacer una verdadera confesión de algo que tú no tienes conocimiento. Tal vez tengas teorías o pensamientos sobre ello, pero tienes que tener la verdad. Entonces, testifica algo de lo que nosotros sabemos de Dios y las cosas de Dios, el plan de Dios y las profecías de Dios. Todo lo que Dios ha hecho con todas las personas que nosotros encontramos o que conocemos o sabemos de personas. Entonces es algo que tenemos que seguir. Milagros, señales y maravillas, entonces, y prodigios siguen estas cosas. Estas cosas deben seguirte a ti, aquellos que creen, y cuando creemos nosotros estamos confesando del poder, y con el poder de tu confesión entonces viene la evidencia de todas estas cosas. Vamos a entrar en la palabra en el libro de Marcos 11:23. Cuando nosotros leemos esto, yo quiero que ustedes piensen diferente de como cuando tú has leído esto antes, porque ya lo hemos leído posiblemente muchas veces anteriormente aquí en las escrituras de Marcos 11:23. Pero esta noche quiero que nosotros pensemos sobre esto en una profundidad más grande de emoción, sentimiento y conocimiento. Jesús comenzó a hablar con ellos y les dice, pero comienza con esta palabra: de cierto os digo. Entonces tenemos que obtener ese concepto de la confesión de Cristo hacia nosotros, es de que esto funciona. Así es como esto es, no debiese de haber algo diferente. Y en la confesión de Cristo a esto, cuando dijo, de cierto os digo, cualquiera que diga a ese monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que diga le será hecho. Ahora yo sé que la escritura se traduce hacia el decir. El decir son palabras, pero si nosotros podemos tener un pensamiento diferente, una mentalidad diferente en relación a lo que Cristo dijo, cuando dice, de cierto os digo, que cuando tú confieses o digas a esta montaña o a este monte con el poder de confesión, quítate y arrójate en el mar, en vez de solamente referirse en una forma de pensamiento, o bueno, Jesús dijo, si yo digo mis problemas, mis circunstancias sean removidas, y que no lo estemos viendo en el poder de autoridad como en el poder de la confesión, entonces probablemente no estamos verdaderamente creyendo o no estamos pensando en las medidas de las posibilidades. A lo mejor estamos pensando en palabras repetitivas que cuando nosotros leemos en la escritura para decir algo que se escuche positivo, pero a lo mejor la fundación de lo que nosotros o de donde está viniendo realmente no está en el establecimiento de una creencia positiva, cuando dice la Biblia que todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Entonces ahora tenemos que convertir esto en nuestras vidas cuando nosotros hablamos de que se quite y se aviente al mar. No debiese de haber ni una sola duda. Yo creo que cuando nosotros solamente hablamos palabras no hemos removido la duda de nuestra mente. Yo siento que hay un esfuerzo mucho más grande, o voy a usar el término confesión,
no nada más es el hecho de creer, sino que es creer mucho más alto en nuestra mente y en nuestras emociones, y de que será hecho. Esos son los pactos finales en donde nosotros podemos estar seguros de que será hecho, de que tendrás cualquier cosa que tú digas o tú confieses. Una vez más, nosotros tenemos que tomar esta mentalidad, o esta mente que está en ti, que está en Cristo Jesús, que él tenía esa mentalidad. Cuando él hablaba, lo que sea que fuera, sabía que él iba a obtener resultados, porque la confesión produce resultados, y entonces él no tenía duda. Ahora, ¿qué es lo que tomó para que él llegara ahí? Solamente eso es entre Dios y él. ¿Qué es lo que toma para ti y para mí llegar ahí? También será entre tú y tu Dios. En cómo nosotros podemos controlar esos pensamientos o esta mente, cómo podemos completar esos esfuerzos de su imagen creativa. Pero de acuerdo a la confesión de Jesús, si nosotros lo que confesamos y decimos, y tenemos que entrar en ese espíritu de Dios, en ese espíritu de pacto, de que sucederá. A veces nos damos por vencidos, y cuando nos damos por vencidos, estoy bajo la impresión de que hablamos palabras vanas, porque porque la confesión es un pacto. La confesión es toda la persona que prácticamente se aviente a todo lo que la persona cree. Jesús estaba totalmente convencido en el hecho de que tienes que recordar que él era un hombre, nació de mujer, tuvo las mismas pasiones que Elías, y tú y yo tenemos las mismas pasiones que Elías, tenemos el mismo marco en el cual nosotros fuimos creados, así como la vida de Cristo también lo hizo. Pero llegó a tener una relación por medio de su confesión, así como él estuvo en el desierto y dijo: aléjate de mí, Satanás, y otros tipos de confesiones que también hizo sobre su vida, para que él pudiera decirte a ti y a mí: esto funciona, esto realmente funciona, estoy seguramente diciéndote que esto funciona. Por cualquier cosa que tú digas o confieses, tú lo tendrás. Ya sea éxito o falla, enfermedad, salud, debilidad o fuerza, eso es totalmente dependiendo de nuestra habilidad de podernos mover hacia esa atmósfera mucho más grande, ese lugar más alto con Dios. La razón por la cual de la mayoría de las personas que han nacido de nuevo es porque nunca se atreven a dar esa confesión de lo que son en Cristo, o las cosas que realmente tienen un pacto con ello. A veces se temen el no ser aceptados, a veces temen el ser muy radicales, algunas o raros, el no poderse deshacer de la duda. Entonces, si yo digo eso, no estoy seguro si va a suceder, y cuando vivimos en ese tipo, en esa parte baja de la escalera, nunca vamos a obtener resultados, nunca sucederá. Yo me estoy retando a mí, y también te estoy retando a ti, a que llegues a un lugar más alto, a un lugar totalmente nuevo, al cual estás totalmente vendido a esto, totalmente en pacto con ello. Muchas personas en su caminata con Dios confiesan esto: soy cristiano. Bueno, esto significa muchas cosas en sí, pero no necesariamente significa que la confesión de su creencia ha sido compuesta en tu vida. La confesión de un creyente, mientras yo vaya más adelante en este mensaje, será mucho más claro lo que estoy tratando de decir, porque hay muchas cosas que tenemos que comprender, que permite que las debilidades en nuestras vidas, o debilidades en nuestras confesiones, o debilidades que permiten que la duda sea mantenida en nuestras mentes. Algunas veces nosotros usamos experiencias pasadas, pero no estabas en el nivel en el cual estás ahora
Entonces no puedes juzgar qué es lo que va a pasar hoy por lo que tú has vivido en tus experiencias pasadas. Puedes decirme, pastor, bueno, yo oré y creí que esto iba a ser removido y no sucedió. Bueno, estamos retándonos a nosotros mismos por medio de la palabra de Dios y por medio de lo que el Señor dijo, en donde dijo, ven, vamos a razonar juntos, dice el Señor. Nosotros sabemos qué es lo que la palabra de Dios dice. Seguramente te digo que cualquier cosa que tú confieses y digas que este monte sea removido, sucederá. Y tenemos que vivir en esos pensamientos, en esos niveles de pensamiento y continuamente alentarnos a nosotros mismos hasta que la persona total llegue ahí. No nada más podemos leer y obtener conocimiento, sino que transferimos ese conocimiento hacia una confesión, y cuando esa confesión sale con nuestro conocimiento, entonces va en el poder de la unción, o sale en el poder de la unción. Te voy a llevar por un momento para poderte explicar un poquito más de esto en el Viejo Testamento. Nosotros encontramos esta ilustración verdadera de lo que yo creo que nosotros podemos conectar para comprender lo que estamos tratando de entender. Israel estaba a punto de prepararse a dejar a Egipto bajo la autoridad de Dios, y Moisés llegaron al Mar Rojo, viajaron la distancia hacia la tierra en la cual Dios le había prometido a Abraham y a sus descendientes. Ahora aquí están. ¿Dónde están parados? En la promesa. Tenemos que meter eso en nuestros pensamientos ahora. Están parados exactamente en donde Dios los quería. Están listos para hacer y moverse hacia tomar a los enemigos, sacarlos y traer esta nación hacia una relación con el Padre. Pero antes de que ellos hicieran esto, escogieron a 12 personas y los mandaron para poder espiar en la tierra. Esto tiene sentido porque tienes que probar al Espíritu para ver si es de Dios. Tienes que tener discernimiento de muchas cosas. Entonces yo creo que esto es el porqué. De la parte de José, quien ahora es el líder de los hijos de Israel, decidieron antes de que cruzaran el Jordán, necesitamos ver qué es lo que está en la promesa. Yo creo que nosotros tenemos que orar de esta manera. Yo quiero milagros, señales y prodigios, pero yo quiero ver que sean del cielo, quiero que sean reales. Quiero que mi confesión esté sin duda y sin temor, y muchas otras cosas también que podemos relacionarnos a esto. Pero en Números 13, 25 al 33, les voy a leer esto a ustedes. Y quiero que pensemos en qué tan importante es todo esto. Números 13, 25. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra, fueron y se presentaron ante Moisés. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y a Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. Ahora, esto tuvo que ser emocionante de saber qué es lo que, por medio de la historia de la humanidad, por 400 años, todo sobre la promesa hecha a Abraham y la tierra que realmente les pertenecía a ellos y cómo estaría fluyendo con leche y miel. Ahora los espías regresaron y tenían fruta o fruto de la tierra. Ahora voy a parar ahí por un momento. Yo creo que en todas nuestras vidas, si nosotros hemos estado sirviéndole a Dios ya por bastante tiempo o sirviéndole a Dios, y cualquier tipo de relación que tú tengas, de hecho, algo que haya sucedido en tu vida ya, que te muestre las riquezas de Dios.
ha sido un milagro, o ha habido provisión, o que simplemente sabes que fue el hecho de que Dios lo hizo, que sabes que no fuiste tú, viste los resultados de la promesa, que nadie camina con Dios por cierto periodo de tiempo y entonces Dios se muestra y te muestra fruto de promesa. Eso es lo que Dios quiere que tú veas, que veas sus riquezas de la herencia, que Dios siempre trae a una persona que tiene el deseo para servirle al Señor. Aunque a lo mejor tú no estés caminando en milagros, señales y prodigios, o a lo mejor no estés poseyendo todas las cosas, aún Dios te muestra frutos de la promesa. En el versículo 27 dice entonces, también les contaron. Están hablando de Moisés y Aarón aquí. También les contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y estos son sus frutos. Esto fue un testimonio. Ahora, el resto nosotros ya no debiésemos de leerlo porque hasta ese punto es un gran testimonio. Pero la naturaleza humana, amén, hace algo a la buena bendición. La naturaleza humana de la carne siempre parece ir hacia una área de no detenernos al buen resultado, al buen reporte, sino que comienza a buscar en las cosas que no pueden ser, no debiesen, no se puede y no sucede. Entonces aquí es donde comenzaron a traer el testimonio o esta confesión de lo que estaba en la tierra. Hasta este punto confesaron cosas poderosas, buenas y promesas de Dios. Pero en el versículo 28 comienza de esta manera. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Muy grandes y fortificadas, muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. No dijeron eso, yo agregué no muy lejos de donde estamos. Pero después en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar, quien era uno de los espías con Josué, hizo callar al pueblo delante de Moisés. Ahora pensemos sobre esto. ¿Qué es lo que tú piensas que está pasando aquí ahora en este momento? Después de que este tipo de confesión se hizo y que de repente la Biblia dice de que Caleb tuvo que callar al pueblo en frente de Moisés. Tengo como ese sentimiento de que por lo que ha sido confesado y el poder de esa confesión es como que ya estaba entrando en las mentes de la nación de Israel, porque Caleb tuvo que callarles en frente de Moisés y decirles, hey, déjanos ir y tomar posesión de una vez, porque nosotros somos capaces de vencerlo. Nosotros somos capaces de vencerlo. Ahora, esa fue una confesión que debiese de traer grandes resultados, porque él creyó esto, porque él tenía conocimiento, porque él vio lo mismo que los otros 10 vieron, pero él estaba convencido en su espíritu, sin duda, sin temor, de que él estaba pensando correctamente. Entonces su confesión era correcta, porque él dijo, no, nosotros somos capaces de vencerlo. Y en el versículo 31 dice de esta manera, pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos,
No somos capaces de ir en contra de aquel pueblo porque son más fuertes que nosotros. Ahora veamos qué es lo que está sucediendo aquí. Ahora están tomando esa confesión negativa sobre las cosas negativas que están percibiendo cuando dijeron en el versículo en donde dice que habían subido y que eran más fuertes que nosotros. ¿Cómo sabían esto? Si no habían hecho nada aún aparte de espiar. Pero ¿cómo pensaron y supieron que ellos eran más fuertes que ellos? Si entiendes cómo la mente comienza a trabajar en situaciones, entiendes cómo la confesión que puede salir de nuestras bocas en circunstancias difíciles, cuando nosotros estamos parados en medio de la promesa. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Ahora, ¿qué no piensas que esto es como que estirar la verdad un poquito? ¿Crees que realmente eran caníbales? Probablemente no. Pero devoran sus habitantes. Solo queremos que entendamos la mente. Quiero que nosotros tengamos ese concepto de lo que nosotros podemos decir, que nos deja saber que nosotros estamos pensando mal. Y si estamos pensando mal, entonces nuestra confesión va a ser mal. Y continuaron y siguieron. Y todo el pueblo que nosotros vimos son hombres de gran estatura. Vimos a los gigantes, la descendencia de Anac. Y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Me pregunto de dónde vino esto, me pregunto por qué confesaron esto, me pregunto cómo salieron con esta decisión de que eran como langostas al lado de ellos. Y así mismo parecíamos ante ellos. Vamos a realmente pasar unos momentos aquí porque esto es muy crítico para nosotros de comprender. Vamos a examinar a los 10 espías o de cómo se basaron en su fe, lo que creyeron en ser verdad en su confesión y en el poder de su confesión. Ellos confesaron que era todo lo que Dios les había prometido en relación a lo bueno de la tierra y lo bueno del campo. Que verdaderamente sí fluía leche y miel, o la confesión de su grandeza y lo bueno de la tierra. Sí confesaron eso, es lo que nosotros a veces hacemos aquí en la iglesia. Es lo que nosotros a veces hacemos en la alabanza y la adoración y oración. Confesamos las cosas buenas de Dios, las promesas que Dios dijo. Estoy contigo siempre hasta el final. Pero después, en cuanto la dificultad viene, nos vemos solos y estamos con nuestra propia confesión. Y cuando comenzamos a hacer eso, comenzamos a confesar la carne, las debilidades. Y dijeron, como nosotros tan seguido nosotros decimos de Dios y las promesas de Dios, pero simplemente estoy tratando de llegar a decir que necesitamos confesar algo que traiga resultados, necesitamos milagros, señales, prodigios, necesitamos revivamiento, necesitamos estar en fuego por Dios, necesitamos tener esa confesión que tenga poder como el fuego saliendo de nuestras bocas, que marque la diferencia y que no nada más para nosotros mismos, sino para los demás que necesitan escuchar, porque todas las confesiones son escuchadas, pero las confesiones esperan traer resultados y por supuesto aquí hubo, como lo sabemos. Los segundos dijeron, en cuanto ya cayeron en ese pozo, se acabó todo. Confesaron el pero, la razón, el obstáculo.
¿Cuántas veces en tu vida o en mi vida nosotros vemos a la circunstancia y la juzgamos con nuestra habilidad humana? Y la juzgamos no por la fe, la juzgamos no por la promesa, la juzgamos no por la experiencia que ya Dios nos ha mostrado que es real y que tiene la respuesta para nuestras vidas y para nuestros problemas. En cuanto nosotros decimos el pero, la confesión fue sobre la razón, el obstáculo que existió. Cuando tú estás haciendo confesiones en donde tú quieres resultados que sean más allá de tu poder y más allá de tus habilidades, y tú sabes que tienes que llegar a esa atmósfera de Dios, entonces nunca puedes llegar al pero, o el razonamiento del hombre, o la circunstancia, o el razonamiento del problema. Nosotros debemos de llegar hacia tener esa confesión que vaya a tener resultados del cielo. La siguiente confesión de ellos que fue: no somos capaces. Y está bien reconocer de que no somos capaces, pero debiese de haber una continuación de esa confesión de, pero Él sí, Dios prometió, Dios dijo sobre nuestros, nos sacó del desierto, nos sacó de Egipto. Nosotros hemos visto maná, hemos visto agua. No somos capaces, pero gracias a Dios que Él sí. Ellos no dijeron esto, y me pregunto cuántas veces nosotros hemos permitido que nuestra mente o nuestra confesión vaya a esa dirección, al igual que esos 10 espías. Solamente estoy tratando de que nos alejemos de ello. Estoy tratando de llegarnos hacia un nuevo camino en el poder de nuestra confesión. Dieron un mal reporte en su confesión, pero nunca estuvo de menos que tuvo poder. Quiero que sepas que cualquier confesión que tú hagas va a tener poder. Puedes tener esto en tu corazón. Cualquier cosa que tú confieses va a tener poder, ya sea buena, mala o en el medio. Entonces, para apoyar su confesión, inventaron una historia. Para apoyar esa confesión, esa tierra que devora a sus habitantes. Ahora piensa cuántas veces cuando nosotros estuvimos en una circunstancia que no podíamos explicar a los demás, cuando los eventos sucedieron y sabíamos de que no teníamos control sobre esa situación, pero sentimos que los otros nos estaban viendo, esperando más de nosotros. Entonces tuvimos que apoyar esa confesión con otras cosas que posiblemente no eran verdad, que posiblemente inventemos o que posiblemente pensemos o vimos a los demás para poder conectar a la historia, y comenzamos a crear cosas que no eran parte del evento que verdaderamente estaba aconteciendo aquí. Y agregamos para poder apoyar esa excusa, para excusarnos de la verdadera confesión que nosotros tenemos que mantenernos. Y ellos confesaron, son de gran altura, son gigantes, su confesión sobre sí mismos, somos como langostas a su lado. Entonces ya en ese punto no tenían confianza de quiénes eran, no tenían habilidad de verse honestamente y darse cuenta de he sido en la imagen de Dios, he hecho en la imagen y semejanza de Dios, de que hay cualidades en mi vida en las cuales yo puedo hablar a cosas que no son como si lo fueran y sucederán porque mi Padre lo hizo y yo fui hecho en su imagen y en su semejanza. Entonces confesaron sobre sí mismos, somos langostas a su lado. ¿Cuántas veces tú has confesado no tengo la habilidad? ¿Cuántas veces has confesado no puedo hacerlo? ¿Cuántas veces has confesado eso no es posible? Siempre quedándonos en nuestra carne, en la humanidad, y nunca, oh sí, amo a Dios, Dios es maravilloso, pero nunca llegamos a esa avenida porque nosotros siempre confesamos lo demás.
que está nuestro nivel de pensamiento, nuestro nivel de ver quién nosotros pensamos que somos. Dios nos ve diferente de como nosotros pensamos que somos, porque nosotros nos vemos como seres humanos, pero Dios nos ve como personas llamadas y escogidas. Sin conocer la verdad de lo que a los habitantes pensaban, lo que el diablo estaba haciendo, no tenían idea de que Dios los iba a poner. Y más adelante sabemos de que en la historia, cuando Dios los puso, conquistaron en la tierra, vivieron en la promesa, pero tomó toda una generación completamente diferente. Pero yo quiero que esta generación camine en promesa, quiero que yo camine en promesa, que tú camines en promesa. Quiero que tengamos esa confesión de quienes nosotros somos. Estamos bautizados en el nombre de Jesús, tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, vivimos justamente y santamente y servimos a un Dios que es capaz de hacer todas las cosas, porque todas las cosas son posibles con Él. Necesitamos obtener esa nueva confesión al concernir quién nosotros somos. Pero sí encontramos esta otra confesión que Caleb hizo. Y me gusta lo que él dijo, porque él realmente creyó en Dios. Él creyó en lo que él había experimentado. Pasó por las mismas cosas que los otros espías pasaron, vio lo mismo que ellos. Hay personas que verdaderamente se levantan y hacen la voluntad de Dios, y hay otras personas que simplemente se sientan en la banca toda su vida quejándose, esperando y deseando, y nunca realmente hacen esa confesión como Caleb lo hizo. Caleb, vamos y tomemos posesión de una sola vez de lo que nos pertenece. Por favor, no pienses que todas las cosas que Dios puso en la palabra de Dios y dio ejemplo de otras personas, que nada más era para ellos y no para nosotros. Nunca pongas en tu corazón el pensamiento de que todos los milagros que Dios hizo, que hubo, que ya no tiene más en los cofres del cielo. Nunca pongas en tu mente y en tu corazón de que Dios no está en medio de tu situación. Nunca pongas en tu mente de que Dios no sabe exactamente lo que estás diciendo, lo que estás pensando y lo que estás haciendo. De hecho, Él conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Es así de tanto que Él sabe. Podemos hacer esto. Somos muy capaces de vencer los obstáculos. Esa fue su confesión. Y reconocemos por medio de Caleb y la confesión de Josué que nunca les dejó. Es quienes ellos eran toda su vida, es quienes ellos eran. Caminaban por fe, se levantaban por fe. Las paredes de Jericó cayeron y fueron los enemigos derrotados por Josué y Caleb, y todas estas cosas que sucedieron a alguien. Todas las victorias sí vinieron a alguien, la tormenta sí se hizo a un lado de alguien, pero no ellos. No ellos. ¿Por qué? Te voy a mostrar algo que es muy crítico para todo esto llamado confesión. Vamos a ver el establecimiento de la mente de los hijos de Israel. Primero que nada, nosotros entendemos por medio de la palabra de Dios las cosas que Dios hizo, se mostró. Vieron la nube en la montaña, vieron a Moisés regresar con un rostro iluminado, que tuvieron que ponerle un velo porque había estado en la unción y poder de Dios. Pensemos, fueron sacados de la atadura de esclavitud, pero tenían esa secuencia de confesión en sus vidas todo el año, o todo el tiempo les tomó para llegar a ese lugar en el Jordán en donde se mantuvieron. Entonces la caminata hacia el Jordán en donde estaban presentemente, como ya dije, las confesiones de lo que nosotros somos son los resultados de nuestro comportamiento.
Veamos en Números 14:26. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: ¿hasta cuándo soportaré a esta depravada multitud que murmura contra mí? He oído las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Ahora pensemos sobre esto. ¿Cuántas veces tú has orado o has estado en una tormenta o una prueba o una circunstancia, situación, problema, enfermo, finanzas, situaciones financieras o lo que sea, y le echas la culpa a Dios? O dices: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me has dejado aquí? ¿Cuántas de nuestras vidas o las fundaciones básicas y fundamentales, marcas de que nosotros somos, de nuestras vidas, que pasamos la mayoría de veces en nuestra vida, vamos a la iglesia, adoramos, alabamos, oramos, adoramos a Dios, y después el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, nos encontramos en el pasado y vivimos por el razonamiento humano y por medio de lo que vemos? Su pensamiento era de la misma naturaleza. En sus vidas no había nada más que quejarse en contra de Dios, diciendo cosas en contra de Dios todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacían? Aquí viene el faraón, comenzaban a quejarse: nos trajo aquí para morir. Llegaron al otro lado del Mar Rojo y Moisés no estaba ahí, estaba en la montaña. No sabemos a dónde fue, pero nosotros estamos aquí, no tenemos nada. Y convencieron a Aarón de construir a un ídolo de oro. Estamos entendiendo de esta naturaleza. ¿Cómo puede haber milagros, señales y prodigios en una naturaleza en la cual pasamos la mayoría de nuestras vidas quejándonos de Dios o de nuestra situación o de nuestra prueba, de nuestra circunstancia, cuando todo lo que Dios ha hecho es traernos hacia una mejor y mayor confesión en el cual pueda hacer excedidamente y abundantemente más de lo que podemos pedir o pensar? Pero centrados en nuestro comportamiento de años y años de escuchar a otros, de quejarnos, no poder creer, vivir en duda, caminando en doctrinas falsas, viviendo en religiones falsas, y nosotros hemos sido expuestos a esto hasta que nosotros sabemos que tenemos el poder de confesión como Caleb o como Josué, porque está centrado en nuestras vidas en lo más profundo, y nos quejamos de nuestras circunstancias y nuestros problemas. Si estamos parados en nuestra oportunidad de promesa, sabiendo que lo mejor estaba ante ellos y que aún con el aliento nosotros podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer esto, mensajes tras mensajes que han sido predicados al frente de este púlpito, podemos levantarnos ante la victoria de Pedro, Santiago y Juan, de Cristo Jesús mismo. Pero tenemos esa mente, y aunque estemos ante los eventos más grandes de nuestras vidas, aún no podemos creer y dudamos. Jesús dijo: seguramente te digo, ciertamente te digo, que si no dudas y crees y hablas a esa montaña, te diré: seguramente algo nuevo va a suceder, algún evento va a suceder, promesa van a venir. Lo que les prevenía a ellos fue su confesión. Cuando Dios tenía promesa,
Y lo único que estoy diciendo es que tenemos que preguntarle a Dios, sacar nuestra vida vieja de nuestro pasado, sacar nuestra vida vieja, horrible, ese comportamiento humano que no puede confiar, que no puede tener fe. Cúbrenos, 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 porque tú tienes promesas para nosotros. Aunque a lo mejor nosotros tengamos oportunidad porque hemos nacido de nuevo al reino de Dios, que es una promesa de lo mejor. Nuestro margen de nuestro pasado, la confesión nos puede mantenernos alejados de las promesas de Dios para el día de hoy. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es revivamiento. Y aunque fue la voluntad de Dios, ahora escuchen, era la voluntad de Dios para que ellos caminaran en la promesa. Fue la voluntad de Dios para proveer. Aun cuando nosotros oremos por nuestra confesión, nosotros no entraremos a lo mejor de la promesa de Dios, al menos que nosotros nos podamos deshacer del temor y el miedo, y que nos deshagamos de todos los demás pensamientos que están en nuestra mente, y que no nos enfoquemos y no tengamos nuestra mente. Aunque podamos venir a la casa de Dios y que Dios derramará grandes cosas o en tu casa o sobre tu familia, sobre las personas que has perdido, sobre tus amados que están perdidos, esperanza en donde haya seres humanos, pero por nuestra confesión nosotros no entramos a la promesa mejor de Dios. Lo hacemos en la casa de Dios, sí, creo en Dios, por el poder del ser humano. La negatividad en confesión es mucho más poderosa que la positividad y confesión por nuestras emociones y nuestra experiencia, en la cual nosotros se nos ha enseñado toda nuestra vida por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, políticos, por todos los que han tenido una influencia sobre nuestras vidas, hasta que nosotros preferimos creer lo negativo que lo positivo. Lo hacemos para nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Preferimos escuchar algo malo de alguien para poder contarle a alguien más si falló, si le fue mal, en vez de exaltarle y decir: ese es un gran hermano en el Señor, esa es una gran hermana en el Señor, los amo, los aprecio, yo sé de que oran, yo sé de que se mantienen firmes, yo sé. Este es un gran poder y autoridad en tu confesión, y necesitamos considerarla. Entendamos que es lo más grande del dominio que Dios puso en nosotros. Tenemos dominio sobre la tierra. Tú lo obtuviste cuando te arrepentiste de tus pecados. Fuiste bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de tus pecados. Y Dios llenó tu templo con su espíritu. Es la característica de Dios, que son características creativas, aun cuando no es visible o que no está conectado a nuestra realidad presente. Cosas o situaciones deben aún obedecer el poder de la confesión por medio de los niveles de tu creencia. Ya se me terminó el tiempo otra vez esta noche. Tengo una sesión más sobre esta serie que me gustaría presentarles a ustedes la siguiente semana. Pero esto es tan importante, iglesia, para ustedes quienes están escuchando, estén conectados con nosotros, o quien sea que esté escuchado, en donde quiera que estés. Este es nuestro tiempo, este es nuestro momento, es la promesa de Dios. Estamos en nuestro Jordán espiritual, ya sea que hagamos la confesión para tomar la tierra como Caleb lo hizo, porque nos pertenece y somos capaces, o viviremos como los 10 espías que hicieron y morir en el desierto. Pero sabes que alguien sí recibió la promesa, y yo creo que nosotros podemos, porque yo creo que tú quieres, y yo creo que vamos a ser diferentes por el poder de nuestras confesiones. Oremos. Dios Santo, una vez más te agradecemos por la palabra, te agradecemos porque has
puesto esto de tal manera que puede ser tan claro. Entendemos por qué los 10 espías en Israel regresaron al desierto. Porque su naturaleza básica, su comportamiento básico, su actitud básica era totalmente errónea. Su pensamiento era erróneo, su confesión era errónea. Y pagaron un precio, un gran precio, cuando pudieron caminar y vivir en promesa. Padre, esta noche no queremos ser como ellos, queremos caminar en promesa. Queremos que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos que tú seas esa luz de todo. Queremos que tú, Dios, las cosas que tú pienses, nosotros pensemos. Las cosas que tú digas, nosotros digamos. Y que nos detengamos a esas cosas por siempre y para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga. Vamos a estar aquí el domingo en la mañana. Gracias.